Mi vida era una de servicio y paz. Nunca imaginé que terminaría escondida entre tumbas y convirtiéndome en el terror de aquellos que pensaron que podían enterrarnos y olvidarnos. Esta es la historia de cómo 4 monjas enfermeras descubrimos un infierno oculto y pagamos el precio, y de cómo 2 sobrevivimos para hacer justicia. Me llamo Hermana Lucía y por 15 años serví en el Hospital San Sebastián, un centro caritativo en las afueras de la ciudad de Valparaíso. Nuestra orden, las Hermanas de la Misericordia, había trabajado allí desde 1970, atendiendo a los más necesitados y olvidados. El hospital estaba ubicado en una colina que miraba hacia el Océano Pacífico. Un edificio antiguo, de paredes blancas y techos altos, donde el tiempo parecía moverse más lento. Éramos 4 hermanas trabajando como enfermeras. La hermana Isabel, la mayor de nosotras con 62 años, dirigía nuestra pequeña unidad con manos firmes pero gentiles. La hermana María, apenas 30 años, era la más hábil con las nuevas tecnologías y sistemas. La hermana Carmen, 45 años, tenía un don especial con los niños. Y yo, con 38 años, me encargaba principalmente de los cuidados postoperatorios. Nuestras jornadas comenzaban antes del amanecer con oraciones en nuestra pequeña capilla, seguidas por 12 horas de trabajo constante. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores que siempre manteníamos frescas en cada habitación. Los pasillos resonaban con el sonido de camillas, conversaciones susurradas y a veces el llanto de aquellos que recibían malas noticias. Pero también había risas, gratitud y pequeños milagros diarios que alimentaban nuestra vocación. El hospital atendía principalmente a personas de bajos recursos, muchos sin seguro médico ni documentos. Esto atrajo a un nuevo equipo administrativo hace 5 años, liderado por el doctor Alejandro Vega, quien llegó con promesas de modernización y mayor financiamiento. Nos aseguró que nada cambiaría en nuestra misión de ayudar a los más necesitados. El doctor Vega era un hombre de unos 50 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Lo recuerdo claramente diciendo durante nuestra primera reunión que su prioridad era la caridad y el servicio. La Madre Superiora de nuestra orden firmó un nuevo convenio con la administración de Vega, permitiéndonos continuar nuestro trabajo mientras ellos se encargaban de la parte financiera y administrativa. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar perfectamente. Llegaron nuevos equipos, se renovaron algunas instalaciones y comenzamos a recibir más pacientes que nunca. Vivíamos en una pequeña residencia a solo 100 metros del hospital, con vista al cementerio municipal que descendía por la ladera de la colina. Un lugar tranquilo, donde las tumbas antiguas y los mausoleos familiares creaban un paisaje de paz y recogimiento. Siempre pensé que era apropiado para nosotras vivir entre el hospital y el cementerio, entre el servicio a la vida y el respeto por la muerte. Nuestra rutina era simple pero satisfactoria. Cada mañana desayunábamos juntas antes de caminar hacia el hospital. Cada noche compartíamos las experiencias del día antes de retirarnos a nuestras habitaciones para orar y descansar. Los domingos atendíamos la misa en el hospital y luego teníamos la tarde libre para descansar o ayudar en la comunidad local. Lo que más valoraba era el propósito claro de mi vida. Cada mañana me despertaba sabiendo exactamente por qué estaba aquí. Para servir, para aliviar el sufrimiento, para ser las manos que curaban en nombre de Dios. Esta certeza era mi mayor tesoro, junto con la hermandad que compartíamos las 4 enfermeras. No teníamos posesiones materiales, pero teníamos algo que muchos envidiarían: paz interior y un sentido inquebrantable de propósito.
No podía imaginar que todo esto estaba a punto de desmoronarse, que pronto descubriríamos que nuestro amado hospital ocultaba una oscuridad que cambiaría nuestras vidas para siempre, que nuestra fe sería puesta a prueba de maneras que nunca creímos posible, y que tendríamos que decidir entre mantenernos fieles a nuestros votos de paz o luchar contra un mal que no podíamos ignorar. La primera señal de que algo no estaba bien vino con los nuevos protocolos de traslado de pacientes. Comenzamos a notar que ciertos pacientes, generalmente jóvenes y en condiciones estables, eran trasladados repentinamente a otras instalaciones sin explicaciones claras. La administración nos decía que era por mejores tratamientos disponibles en otros centros, pero los traslados siempre ocurrían durante la noche y nunca se nos permitía despedirnos o verificar sus destinos. El cementerio que veíamos desde 1900, nuestras ventanas, pronto se convertiría en nuestro hogar y fortaleza. Y el hombre que cuidaba de las tumbas, nuestro único aliado en un mundo que se había vuelto contra nosotras. Pero eso aún no lo sabíamos. Por ahora éramos simplemente 4 monjas enfermeras, dedicadas a nuestro trabajo, completamente ajenas a la tormenta que se aproximaba y que cambiaría el significado mismo de nuestros votos sagrados. Los cambios en el hospital fueron sutiles, al principio como gotas de agua que lentamente forman un río. 6 meses después de la llegada del Dr. Vega, notamos la creación de una nueva ala en el sótano del hospital. Nos informaron que sería un área de investigación médica y que nuestro acceso estaría restringido por protocolos de seguridad. La hermana Isabel expresó su preocupación durante nuestra cena. La hermana Isabel nos dijo que en sus 40 años como enfermera nunca había visto un área del hospital completamente vedada al personal de enfermería. Le respondí que quizás eran nuevos tiempos y nuevas formas de trabajo. La hermana María comentó que había notado actividad inusual durante las noches, con ambulancias llegando sin luces ni sirenas. A estas observaciones se sumaron extraños comportamientos del personal nuevo. Doctores que nunca habíamos visto antes circulaban por los pasillos, siempre acompañados por guardias de seguridad. Estos médicos nunca interactuaban con nosotras, ni con el resto del personal regular. El doctor Vega explicó que eran especialistas que venían temporalmente para procedimientos específicos. Una noche de octubre, hace 3 años, ocurrió el incidente que despertó nuestras sospechas definitivamente. Estaba haciendo mi ronda nocturna cuando encontré a un joven paciente, Manuel, un inmigrante sin documentos que había sido ingresado con una fractura simple. Estaba intentando escapar por una ventana. Cuando lo detuve, me contó aterrorizado que había escuchado a 2 enfermeros hablando sobre llevarlo al sótano para un procedimiento. Me dijo que otro paciente de su habitación había sido llevado 3 días antes y nunca había regresado. Le aseguré a Manuel que nadie lo llevaría a ninguna parte sin mi conocimiento. Lo ayudé a volver a su cama y le prometí quedarme cerca durante la noche. Más tarde comenté el incidente con mis hermanas. La hermana Carmen recordó que varios pacientes indocumentados habían desaparecido de manera similar en los últimos meses, siempre con explicaciones de traslados que nunca podíamos verificar. La hermana Isabel decidió que debíamos investigar discretamente. Durante las siguientes semanas comenzamos a documentar cada caso sospechoso, cada traslado no explicado, cada paciente vulnerable que desaparecía. La hermana María, con su conocimiento de computadoras, logró acceder a algunos registros administrativos que revelaban inconsistencias alarmantes. Los pacientes que supuestamente eran trasladados no aparecían registrados en ningún otro hospital. 2 meses después, la hermana Carmen descubrió algo perturbador mientras limpiaba un consultorio.
Encontró un archivo olvidado con listas de pacientes y anotaciones sobre compatibilidad de órganos. Los nombres coincidían con muchos de nuestros pacientes desaparecidos. Esa noche, las 4 nos reunimos en nuestra residencia para discutir el hallazgo. La hermana Isabel nos dijo que temía que estuvieran utilizando a nuestros pacientes más vulnerables para extraer órganos ilegalmente. La hermana María preguntó si deberíamos contactar a las autoridades inmediatamente. La hermana Carmen expresó que primero necesitábamos pruebas concretas, ya que estábamos acusando a médicos respetados. Yo sugerí que intentáramos acceder al área restringida del sótano para confirmar nuestras sospechas. Decidimos que la hermana María y yo intentaríamos entrar al sótano la noche siguiente, mientras las hermanas Isabel y Carmen mantendrían la vigilancia habitual para no despertar sospechas. Nunca olvidaré esa noche. El hospital parecía diferente en la oscuridad, como si las paredes mismas ocultaran secretos. Utilizamos la llave maestra que la hermana Isabel había conservado desde antes de la nueva administración y descendimos por las escaleras de servicio. El contraste entre el hospital que conocíamos y lo que encontramos en el sótano era impactante. Pasillos impecablemente limpios, equipos médicos de última generación y varias salas que parecían quirófanos improvisados. En una habitación refrigerada descubrimos lo impensable: contenedores especiales etiquetados con nombres de órganos y fechas de extracción. En otra sala encontramos documentación detallada de compradores internacionales y precios por cada tipo de órgano. Mientras fotografiábamos estos documentos con el teléfono de la hermana María, escuchamos voces aproximándose. Nos escondimos rápidamente en un armario de suministros. A través de una pequeña rendija vi al doctor Vega entrando con 2 hombres desconocidos. Estaban discutiendo sobre un cargamento que saldría al día siguiente. Mencionaron específicamente 3 riñones, un hígado y un corazón que serían transportados a compradores en Europa. Permanecimos escondidas por casi 1 hora, temblando no solo de miedo, sino de horror ante lo que habíamos descubierto. Cuando finalmente logramos salir y regresar a nuestra residencia, las 4 nos reunimos para decidir nuestro próximo paso. La evidencia era clara. Nuestro hospital, nuestro santuario de curación, se había convertido en una fachada para un negocio macabro de tráfico de órganos. La hermana Isabel determinó que debíamos contactar a las autoridades inmediatamente. La hermana María había logrado transferir las fotos a una memoria USB que escondimos en nuestra capilla, detrás de la imagen de la Virgen María. Acordamos que al día siguiente la hermana Carmen y yo iríamos a la policía mientras las otras 2 mantendrían la normalidad en el hospital. Esa noche, mientras rezaba en mi habitación, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación de la hermana María. Cuando fui a investigar, encontré la puerta abierta y su habitación vacía con señales de lucha. Corrí a las habitaciones de las hermanas Isabel y Carmen solo para encontrarlas en la misma situación. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba en toda la residencia. Estaba sola. Mis hermanas habían desaparecido. En pánico, corrí hacia la pequeña capilla para recuperar la memoria USB. Pero cuando moví la imagen de la Virgen, el escondite estaba vacío. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi al doctor Vega con 2 guardias de seguridad. Su rostro ya no mantenía la máscara de amabilidad que siempre había mostrado. El doctor Vega me dijo que era una lástima que las hermanas de la misericordia hubieran decidido entrometerse en asuntos que no les concernían. Me informó que mis hermanas ya habían sido llevadas a un lugar donde no causarían problemas y que pronto me reuniría con ellas. Uno de los guardias se acercó con una jeringa en la mano. Intenté escapar,
pero el segundo guardia me sujetó con fuerza. Sentí el pinchazo en mi brazo y luego la oscuridad me envolvió. Desperté desorientada, sintiendo frío y humedad a mi alrededor. Cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, reconocí con horror dónde me encontraba. Estaba dentro de uno de los mausoleos antiguos del cementerio municipal, uno que había estado abandonado por décadas. A mi lado estaban mis 3 hermanas, inconscientes sobre el suelo de piedra. El espacio era pequeño, quizás 6 metros por 8, con nichos vacíos en las paredes y una pesada puerta de hierro que estaba firmemente cerrada desde afuera. Pasaron horas hasta que mis hermanas despertaron. La hermana Isabel fue la primera en recuperar la conciencia, seguida por Carmen y finalmente María. Ninguna había sido físicamente lastimada, pero todas estábamos débiles por los sedantes. La hermana Isabel intentó abrir la puerta, pero era inútil. Estábamos encerradas en una tumba, sin comida, sin agua, sin manera de comunicarnos con el exterior. Esa primera noche en el mausoleo fue la más larga de mi vida. El frío se intensificó y nos abrazamos unas a otras para mantener el calor. La hermana Isabel nos guió en oración, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros no estábamos solas. Pero a medida que pasaban las horas, el hambre y la sed comenzaron a debilitarnos. La hermana María, la más joven de nosotras, fue la primera en mostrar signos de deshidratación severa. Al tercer día, la hermana Isabel, quien había sido enfermera por 4 décadas, nos miró con ojos tristes y nos dijo que sin agua no sobreviviríamos mucho más. Nos pidió que usáramos nuestras últimas fuerzas para rezar, no por nuestra salvación, sino por las almas de aquellos pacientes que habían sido víctimas del esquema criminal que habíamos descubierto, y por aquellos que seguirían sufriendo sin que nadie lo supiera. Fue entonces cuando escuchamos un sonido en la puerta, un raspado metálico, seguido por el chirrido de bisagras oxidadas. La puerta se abrió ligeramente y vimos el rostro de un hombre mayor, demacrado y con ojos asustados. Era Ernesto, el sepulturero del cementerio. Nos susurró que había escuchado rumores entre los guardias de seguridad del hospital sobre monjas problemáticas que habían sido llevadas al cementerio. Había pasado 2 días buscando entre los mausoleos abandonados hasta encontrarnos. Ernesto nos trajo agua y un poco de pan, pero nos advirtió que no podía liberarnos completamente. Los hombres del doctor Vega vigilaban el cementerio y el camino hacia la ciudad. Nos prometió regresar con más provisiones y buscar una manera de ayudarnos a escapar. Antes de irse, nos advirtió que habíamos sido declaradas desaparecidas oficialmente. El hospital había informado que las 4 habíamos abandonado nuestros puestos repentinamente, llevándonos fondos del hospital. Nadie nos estaba buscando. Al contrario, éramos consideradas criminales fugitivas. Ernesto cumplió su promesa y regresó la noche siguiente con más agua, alimentos, mantas y medicinas básicas. Pero también trajo noticias devastadoras. Había escuchado a los guardias decir que el doctor Vega planeaba deshacerse permanentemente de nosotras en los próximos días. Nos quedaba poco tiempo. Esa noche, la hermana Isabel enfermó gravemente. La falta de agua durante los primeros días, combinada con el frío y la humedad, había sido demasiado para su cuerpo de 62 años. Hicimos todo lo posible por cuidarla con los pocos suministros que teníamos. Pero para el amanecer, estaba claro que se estaba despidiendo de este mundo. La hermana Isabel nos reunió cerca de ella y nos habló con voz débil pero clara. Nos dijo que Dios nos había puesto en este camino por una razón, que habíamos descubierto algo terrible y que teníamos la responsabilidad de detenerlo,
no solo por nosotras, sino por todos aquellos que seguirían sufriendo si el esquema continuaba. Nos hizo prometer que encontraríamos la manera de exponer la verdad y hacer justicia. Sus últimas palabras fueron: recordad que a veces el camino de la misericordia requiere fuerza y determinación. No temáis hacer lo necesario para proteger a los inocentes. Falleció en nuestros brazos al atardecer mientras rezábamos juntas el rosario. Esa misma noche, cuando Ernesto regresó, le pedimos ayuda para dar sepultura apropiada a la hermana Isabel. Con gran riesgo personal, excavó una tumba en un rincón apartado del cementerio y la enterramos bajo la luz de la luna, con las oraciones apropiadas, pero sin marca que pudiera revelar su ubicación. Los siguientes días fueron un descenso a un infierno aún más profundo. La hermana María comenzó a mostrar signos de neumonía y a pesar de los antibióticos que Ernesto logró traer, su condición empeoró rápidamente. La hermana Carmen y yo nos turnábamos para cuidarla, pero ambas sabíamos que sin atención médica adecuada, sus posibilidades eran escasas. Una semana después de perder a la hermana Isabel, también perdimos a la hermana María. Tenía apenas 30 años y había sido la más entusiasta entre nosotras, siempre buscando nuevas formas de ayudar a los pacientes. La enterramos junto a la hermana Isabel, prometiéndole que su sacrificio no sería en vano. Quedábamos solo la hermana Carmen y yo, debilitadas pero determinadas a sobrevivir. El mausoleo, que inicialmente habíamos visto como nuestra prisión y probable tumba, comenzó a transformarse bajo nuestras manos temblorosas. Ernesto nos trajo herramientas básicas y empezamos a modificar el espacio. Limpiamos los nichos antiguos para almacenar los suministros que nos traía. Creamos un sistema para recolectar agua de lluvia a través de una pequeña grieta en el techo. Construimos camas improvisadas con materiales que Ernesto recolectaba de tumbas abandonadas y basureros cercanos. Fue durante esas largas noches de trabajo cuando la hermana Carmen y yo comenzamos a hablar sobre lo que haríamos si lográbamos sobrevivir. Ya no se trataba solo de escapar y denunciar lo que habíamos descubierto. La muerte de nuestras hermanas había encendido algo diferente en nosotras, un sentido de justicia que iba más allá de simplemente informar a las autoridades. La hermana Carmen me contó que antes de unirse a la orden, había trabajado como asistente legal y conocía bien el sistema judicial. Me dijo que incluso con pruebas, era posible que el doctor Vega y sus asociados utilizaran su dinero e influencia para evadir la justicia. Me preguntó si estaría dispuesta a hacer más que simplemente denunciar. Me preguntó si estaría dispuesta a actuar directamente para detenerlos. Mientras contemplaba su pregunta, recordé las últimas palabras de la hermana Isabel. El camino de la misericordia a veces requiere fuerza y determinación. Pensé en todos los pacientes vulnerables que seguían desapareciendo, en los órganos extraídos, en las vidas destruidas para enriquecer a unos pocos. Y supe entonces que haría lo que fuera necesario para detener este horror, incluso si eso significaba cruzar líneas que nunca pensé que cruzaría. Le dije a la hermana Carmen que estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación, y me respondió que entonces debíamos comenzar a planear no solo nuestra supervivencia, sino nuestra venganza. 2 semanas después de ser encerradas, Ernesto nos trajo noticias que cambiaron nuestra situación. Había descubierto que ocasionalmente algunas de las víctimas del esquema de tráfico de órganos no morían durante las extracciones. Aquellos que sobrevivían eran abandonados en fosas comunes en el mismo cementerio, dándolos por muertos, aunque algunos aún respiraban débilmente.
Ernesto había rescatado a una joven mujer esa misma noche y necesitaba un lugar para esconderla. Sin dudarlo, le dijimos que la trajera al mausoleo. Así fue como nuestro lugar de cautiverio comenzó a transformarse en un santuario. La joven Sofía había sido sometida a la extracción de un riñón. Utilizando nuestros conocimientos de enfermería y los pocos suministros médicos que teníamos, logramos estabilizarla y comenzar su recuperación. A medida que Sofía recuperaba sus fuerzas, nos contó todo lo que sabía sobre la operación desde la perspectiva de una víctima. Nos habló de una red que se extendía mucho más allá del Hospital San Sebastián, que incluía clínicas privadas en 3 ciudades diferentes y conexiones con compradores internacionales. Nos habló de médicos que habían jurado salvar vidas, pero que ahora las destruían por dinero. Y nos habló del doctor Vega, a quien había escuchado presumir que nadie podría detenerlos porque tenían protección de funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno. Cada palabra de Sofía fortalecía nuestra determinación. Ya no éramos solo 2 monjas asustadas escondidas en un mausoleo. Éramos sobrevivientes con un propósito, y así, mientras cuidábamos a Sofía, comenzamos a formular un plan. Un plan que cambiaría para siempre la definición de misericordia y justicia para nosotras. La transformación que experimentamos la hermana Carmen y yo en esos primeros meses fue profunda. Habíamos perdido a 2 hermanas, nuestra libertad, nuestra identidad pública y en muchos sentidos la vida que conocíamos. El duelo nos golpeaba en oleadas inesperadas. A veces, en medio de nuestros preparativos, una de nosotras se detenía, sobrecogida por el recuerdo de la hermana Isabel cantando durante las misas, o la risa contagiosa de la hermana María, mientras jugaba con los niños del hospital. Las noches eran particularmente difíciles. El silencio del cementerio, interrumpido ocasionalmente por el viento entre las lápidas, nos daba demasiado tiempo para pensar, para revivir los errores que habíamos cometido, para preguntarnos si podríamos haber salvado a nuestras hermanas si hubiéramos actuado de manera diferente. La culpa era una compañera constante, susurrando que habíamos fallado en proteger a nuestra pequeña comunidad. Una noche encontré a la hermana Carmen llorando silenciosamente frente a una pequeña cruz que habíamos colocado en honor a nuestras hermanas fallecidas. Me senté junto a ella y compartimos nuestro dolor en silencio. Finalmente me miró y me confesó que a veces sentía que Dios nos había abandonado. Me preguntó cómo un Dios misericordioso podía permitir que ocurrieran tales horrores, no solo a nosotras, sino a todas las víctimas inocentes del esquema de tráfico de órganos. No tenía respuestas fáciles para ella. Le dije que quizás esta era nuestra prueba de fe más grande, que quizás habíamos sido puestas en este camino precisamente porque teníamos la fortaleza para enfrentar esta oscuridad. Le recordé las palabras de la hermana Isabel sobre la misericordia que requiere fuerza y determinación. Le sugerí que tal vez nuestra fe no debía manifestarse ahora en pasiva aceptación, sino en acción decidida contra el mal que habíamos descubierto. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestro estado emocional. Comenzamos a canalizar nuestro dolor y nuestra ira en algo más productivo. Cada lágrima derramada, cada momento de desesperación se convirtió en combustible para nuestra determinación. Dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a vernos como instrumentos de justicia. A medida que Sofía se recuperaba, más víctimas llegaron a nuestro santuario improvisado. Ernesto continuaba rescatando a sobrevivientes de las fosas comunes, trayéndolos a nosotras en la oscuridad de la noche. Con cada nueva persona que salvábamos, nuestro propósito se fortalecía. Ya no estábamos simplemente planeando nuestra
Venganza. Estábamos construyendo una resistencia, pero el camino no era fácil. Una noche, un joven llamado Miguel, a quien habíamos rescatado 3 días antes, sufrió una complicación severa. La herida de su cirugía se infectó y sin los antibióticos adecuados, su condición se deterioró rápidamente. Pasamos horas luchando por salvar su vida, utilizando cada técnica que conocíamos, cada recurso limitado que teníamos. Pero al amanecer, Miguel falleció. Su muerte nos destrozó nuevamente. Nos recordó nuestras limitaciones, la precariedad de nuestra situación. La hermana Carmen y yo discutimos seriamente si debíamos intentar contactar a las autoridades nuevamente, arriesgándonos a ser capturadas o no ser creídas, pero potencialmente salvando más vidas en el proceso. Fue Ernesto quien nos convenció de mantener el curso original. Nos contó que había intentado hablar con un oficial de policía amigo suyo, insinuando que sabía sobre actividades ilegales en el hospital. Al día siguiente, ese mismo oficial fue encontrado muerto en lo que se reportó como un accidente automovilístico. La red del Dr. Vega era más extensa y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Esta revelación solidificó nuestra convicción de que la única manera de detener los horrores del hospital era desde las sombras, utilizando los mismos métodos sigilosos que ellos empleaban. Necesitábamos ser pacientes, meticulosas y estar dispuestas a hacer lo que fuera necesario. Un día, mientras ayudaba a una mujer mayor a cambiar sus vendajes, ella me tomó la mano y me preguntó si éramos ángeles. Le expliqué que solo éramos enfermeras, monjas que habían descubierto algo terrible y estaban intentando hacer lo correcto. Ella me miró con intensidad y me dijo que había escuchado a los guardias hablar sobre nosotras. En el hospital se había esparcido el rumor de que las monjas desaparecidas habían regresado como espíritus vengadores, acechando el cementerio y llevándose a aquellos que participaban en el esquema criminal. Esta conversación me dio una idea. Si ya existían rumores sobre nosotras, podríamos utilizarlos a nuestro favor. La superstición podía ser un arma poderosa. La hermana Carmen estuvo de acuerdo. Comenzamos a planear cómo podríamos alimentar estos rumores, cómo podríamos convertir el miedo en nuestra ventaja. Mientras tanto, Ernesto nos trajo noticias preocupantes. El doctor Vega había intensificado sus operaciones. Más pacientes estaban desapareciendo y los procedimientos se realizaban con mayor frecuencia. Era como si supiera que tenía un tiempo limitado y quisiera extraer la mayor ganancia posible antes de ser descubierto. Esta información nos llenó de urgencia. Ya no teníamos el lujo del tiempo. Debíamos actuar pronto, o más vidas se perderían. La noche que recibimos esta noticia, la hermana Carmen y yo nos arrodillamos frente a nuestra pequeña cruz y rezamos por guía. No pedimos perdón por lo que estábamos a punto de hacer, porque en nuestros corazones sabíamos que era necesario. En cambio, pedimos fortaleza para llevar a cabo lo que veíamos como nuestra misión divina. Al finalizar nuestra oración, intercambiamos una mirada que contenía toda nuestra historia compartida. El dolor, la pérdida, la determinación y ahora un propósito inquebrantable. Sin palabras, ambas sabíamos que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Las monjas enfermeras que alguna vez fuimos habían muerto en ese mausoleo junto con la hermana Isabel y la hermana María. Lo que emergía ahora era algo diferente, algo forjado en el sufrimiento y templado en la justicia. La hermana Carmen me dijo que lo que estábamos a punto de hacer podría condenar nuestras almas. Le respondí que si el precio de salvar a los inocentes eran nuestras propias almas, entonces era un precio que estaba dispuesta a pagar. Ella asintió, y vi en sus ojos la misma resolución que sentía en mi corazón.
Esa noche tomamos la decisión final de pasar de la planificación a la acción. Ya no intentaríamos simplemente sobrevivir y ayudar a las víctimas que llegaban a nosotras. Ahora llevaríamos la lucha directamente a aquellos que habían causado tanto sufrimiento. Utilizaríamos cada recurso a nuestra disposición, cada conexión que Ernesto pudiera proporcionarnos, cada rumor que pudiera infundir miedo y cada habilidad que hubiéramos adquirido en nuestros años como enfermeras. La hermana Carmen sacó un pequeño cuaderno donde había estado anotando nombres, rutinas y debilidades de los principales involucrados en el esquema criminal. Información recopilada meticulosamente de las víctimas que habíamos tratado. Mesh lo entregó y mientras lo hojeaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una lista de objetivos, una lista de aquellos que pagarían por sus crímenes. El primer nombre en la lista era el doctor Alejandro Vega, el hombre que había ordenado nuestra muerte, que había convertido un hospital de caridad en una fábrica de horror, el hombre que representaba todo lo que ahora nos proponíamos destruir. Juntas decidimos que él sería el último en caer, después de que hubiéramos desmantelado sistemáticamente toda su operación, después de que hubiera presenciado la destrucción de todo lo que había construido. Al amanecer, mientras el cementerio se cubría con la niebla matutina, la hermana Carmen y yo salimos por primera vez de nuestro escondite para observar el hospital en la distancia. Desde esa colina parecía tan pacífico, tan normal, pero ahora conocíamos la verdad que ocultaban esas paredes blancas y estábamos listas para revelarla sin importar el costo. La planificación de nuestra venganza comenzó con un inventario detallado de nuestros recursos y limitaciones. Éramos 2 monjas enfermeras escondidas en un mausoleo, dadas por muertas o desaparecidas, con acceso limitado al mundo exterior a través de un solo aliado. Nuestros oponentes eran poderosos, bien financiados y aparentemente protegidos por autoridades corruptas. A primera vista parecía una lucha imposible, pero teníamos ventajas únicas. Nuestra supuesta muerte nos proporcionaba el elemento sorpresa. Nadie buscaba a los muertos. Los rumores sobre espíritus vengadores que ya circulaban nos daban una cobertura psicológica invaluable. Y lo más importante, teníamos conocimientos médicos extensos que podían ser tan útiles para sanar como para causar daño. La hermana Carmen desarrolló un sistema para organizar la información que recopilábamos. En las paredes interiores del mausoleo, utilizando carbón y tiza, dibujamos mapas detallados del hospital, del cementerio y de las rutas de transporte que Ernesto había logrado identificar. Creamos perfiles de cada persona involucrada en la operación, desde el doctor Vega hasta el último guardia de seguridad, anotando sus rutinas, debilidades y vulnerabilidades. Ernesto se convirtió en nuestros ojos y oídos en el exterior. Como sepulturero del cementerio, tenía acceso a áreas que otros no frecuentaban y podía moverse sin despertar sospechas. Comenzó a prestar especial atención a las conversaciones de los guardias que ocasionalmente patrullaban el cementerio, a los movimientos de ambulancias y vehículos sospechosos, y a cualquier cambio en los procedimientos de seguridad del hospital. A través de Ernesto, también establecimos contacto con otros empleados de bajo nivel que sospechaban de las actividades del hospital, pero temían hablar. Una limpiadora que había notado extrañas manchas de sangre en lugares inusuales. Un técnico de mantenimiento que había reparado equipos en el área restringida. Un conductor de ambulancia que había sido obligado a transportar paquetes sin hacer preguntas. Cada uno proporcionó piezas vitales del rompecabezas. Mientras tanto, las víctimas que rescatábamos y cuidábamos en nuestro santuario también se convirtieron en recursos valiosos. Muchos estaban dispuestos a ayudarnos una vez que se recuperaban lo suficiente.
Algunos tenían habilidades que podían ser útiles. Julia, una mujer joven, a quien habían extraído un riñón, había trabajado como técnica farmacéutica y conocía los efectos y dosificaciones de diversos medicamentos. Carlos, un hombre de mediana edad que había sobrevivido a una extracción parcial de hígado, había sido guardia de seguridad y entendía protocolos y puntos débiles en sistemas de vigilancia. La hermana Carmen y yo pasábamos horas cada noche refinando nuestro plan. Decidimos que nuestro enfoque sería gradual y metódico. No podíamos atacar directamente al doctor Vega y su círculo interno de inmediato. Primero debíamos debilitar su operación, crear caos y desconfianza entre sus filas, interrumpir sus flujos de ingresos y recopilar evidencia concreta que eventualmente pudiera ser utilizada para exponerlos completamente. Nuestra primera fase involucraría sabotear discretamente los equipos médicos utilizados en las extracciones ilegales. Julia nos enseñó cómo alterar ciertos medicamentos para que perdieran efectividad o causaran efectos secundarios no letales, pero disruptivos. Carlos nos mostró cómo acceder a áreas seguras, evitando cámaras y sensores. La segunda fase sería más agresiva. Comenzaríamos a interceptar transportes de órganos, arruinando cargamentos valiosos y causando pérdidas financieras significativas. Para esto, necesitaríamos ampliar nuestra red de informantes y colaboradores. Ernesto sugirió contactar a un grupo de trabajadores portuarios que sospechaban de los contenedores refrigerados que ocasionalmente llegaban desde el hospital. La tercera fase implicaría utilizar los rumores de los espíritus vengadores para crear miedo psicológico entre los participantes de menor nivel en la operación. Planeamos dejar señales y mensajes que solo podían ser interpretados como advertencias sobrenaturales. La hermana Carmen sugirió utilizar símbolos religiosos y frases en latín para aumentar el impacto. La fase final sería la más directa y peligrosa. Confrontaríamos a los principales responsables uno por uno, comenzando por los médicos que realizaban las extracciones, luego los administradores que coordinaban la logística y finalmente el doctor Vega mismo. Para esta fase desarrollamos planes específicos para cada objetivo, considerando sus rutinas, debilidades y la mejor manera de hacerlos confesar o proporcionar evidencia incriminatoria. Durante todo este proceso de planificación, la hermana Carmen y yo luchamos constantemente con cuestiones morales y espirituales. Cada noche rezábamos juntas, buscando reconciliar nuestras acciones planeadas con nuestros votos y creencias. A veces, después de discutir tácticas particularmente agresivas, nos preguntábamos en silencio si nos habíamos convertido en aquello contra lo que luchábamos. Una noche, después de finalizar los detalles para sabotear un cargamento particularmente grande de órganos, la hermana Carmen me confesó sus dudas. Me preguntó si Dios podría perdonarnos por lo que estábamos a punto de hacer. Le respondí que quizás el perdón no era lo que deberíamos buscar ahora, que tal vez, en este momento, nuestra responsabilidad era actuar según nuestra conciencia para proteger a los inocentes y aceptar las consecuencias espirituales después. La preparación física también fue crucial. Nuestro aislamiento en el mausoleo había debilitado nuestros cuerpos. Comenzamos un régimen de ejercicios simples para recuperar nuestra fuerza. Carlos nos enseñó técnicas básicas de defensa personal. Julia nos instruyó sobre cómo movernos silenciosamente y pasar desapercibidas. Practicábamos durante horas cada día, preparando nuestros cuerpos así como habíamos preparado nuestras mentes. Ernesto nos proporcionó ropa discreta y oscura para reemplazar nuestros hábitos de monjas, que eran demasiado reconocibles.
Al principio se sentía extraño abandonar el atuendo que había definido nuestra identidad por tantos años, pero lentamente esta transformación externa comenzó a reflejar nuestro cambio interno. Ya no éramos simplemente las hermanas Lucía y Carmen, éramos algo nuevo, forjado en el fuego de la traición y el sufrimiento. A medida que nuestros planes tomaban forma final, también establecimos protocolos de contingencia. Si una de nosotras era capturada, la otra continuaría la misión. Si nuestro santuario era descubierto, teníamos ubicaciones alternativas preparadas. Si la operación de tráfico de órganos cambiaba sus procedimientos, teníamos planes adaptables para cada escenario posible. Una semana antes de iniciar la primera fase, recibimos un regalo inesperado. Ernesto nos trajo una cámara digital que había logrado adquirir. Esto nos permitiría documentar evidencia de manera mucho más efectiva que nuestras descripciones y dibujos. También nos trajo un pequeño dispositivo de grabación de audio que podríamos utilizar para capturar confesiones o conversaciones incriminatorias. La noche antes de poner nuestro plan en marcha, la hermana Carmen y yo realizamos una ceremonia improvisada en nuestro mausoleo. Encendimos velas alrededor de la pequeña cruz que habíamos erigido en memoria de las hermanas Isabel y María. Recordamos a cada paciente que habíamos perdido, a cada víctima cuyo nombre conocíamos. Renovamos nuestro compromiso no solo con la venganza, sino con la justicia. Esa noche, mientras las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, antiguas de nuestra prisión convertida en fortaleza, sentí una extraña paz. El miedo que había sido mi compañero constante durante tanto tiempo se había transformado en algo diferente. Una certeza fría y clara de que lo que estábamos a punto de hacer era necesario, que habíamos sido puestas en este camino por una razón que trascendía nuestra comprensión humana. La hermana Carmen me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Me dijo que sin importar lo que sucediera a partir de mañana, estaba agradecida de que estuviéramos juntas en esto. Le respondí que no podía imaginar una compañera más valiente o leal para esta batalla. Antes de apagar las velas y prepararnos para el descanso necesario, ambas nos arrodillamos una última vez. No pedimos perdón, ni bendición, ni protección. Simplemente ofrecimos lo que quedaba de nuestras vidas al servicio de una causa mayor que nosotras mismas. Y en silencio, cada una a su manera, nos despedimos de las mujeres que habíamos sido y abrazamos completamente en quienes nos habíamos convertido. Al amanecer, estábamos listas, nuestro santuario estaba organizado, nuestros planes memorizados, nuestros cuerpos y mentes preparados. La primera fase de nuestra venganza comenzaría con la puesta del sol, y con ella la caída del imperio de Mindonense, horror que el Dr. Vega había construido. La primera fase de nuestra venganza comenzó en una noche sin luna, perfecta para movernos sin ser detectadas. La hermana Carmen y yo salimos del mausoleo vestidas completamente de negro, con nuestros rostros parcialmente cubiertos. Ernesto nos esperaba en el límite del cementerio con una llave maestra para la entrada de servicio del hospital. Según nuestros informantes, esa noche habría una extracción importante programada en el área restringida del sótano. Cruzamos el terreno que separaba el cementerio del hospital, agachadas entre las sombras. El camino que tantas veces habíamos recorrido abiertamente como enfermeras, ahora lo transitábamos como fantasmas. El hospital, que una vez había sido nuestro santuario, ahora se alzaba como una fortaleza enemiga. Las luces tenues de las ventanas superiores contrastaban con la oscuridad del sótano, donde sabíamos que ocurrían los verdaderos horrores. Ernesto nos dejó en la puerta de servicio con instrucciones claras de encontrarnos en el mismo lugar en exactamente 90 minutos.
No teníamos margen para errores. Utilizando la llave, entramos silenciosamente y comenzamos a descender por las escaleras hacia el sótano. Los pasillos estaban prácticamente desiertos a esa hora, con solo algunos guardias haciendo rondas ocasionales que evitamos fácilmente gracias a la información que habíamos memorizado sobre sus rutinas. Al llegar al área restringida, utilizamos el código de acceso que Julia había obtenido de uno de los técnicos simpatizantes. La puerta se abrió con un leve zumbido, revelando el pasillo inmaculado que ya conocíamos. Nos movimos rápidamente hacia la sala de preparación donde se almacenaban los medicamentos y equipos para las extracciones. La hermana Carmen montó guardia mientras yo trabajaba meticulosamente siguiendo las instrucciones de Julia. Alteré las soluciones de preservación de órganos, reduciendo su efectividad sin cambiar su apariencia. Modifiqué las etiquetas de varios medicamentos críticos, asegurándome de que los anestésicos fueran demasiado débiles y los antibióticos demasiado fuertes. Coloqué pequeñas cantidades de un compuesto que Julia había preparado en los contenedores de transporte, algo que deterioraría gradualmente los órganos extraídos durante el transporte. Mientras trabajaba, encontré un calendario de extracciones programadas para las próximas 2 semanas. Lo fotografié rápidamente con la cámara que Ernesto nos había proporcionado. Esta información sería invaluable para nuestras próximas intervenciones. Justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos voces aproximándose. Nos escondimos rápidamente en un armario de suministros, el mismo donde la hermana María y yo nos habíamos ocultado aquella fatídica noche. A través de la rendija vimos al doctor Vega entrando con 2 cirujanos que no reconocíamos. Estaban discutiendo los detalles de un procedimiento que comenzaría en 1 hora. Mencionaron que el paciente era un inmigrante sin documentos que había sido traído con una supuesta apendicitis, pero que realmente estaba allí para una extracción múltiple. Un comprador de Europa del Este pagaría una suma considerable por su corazón y sus riñones. En ese momento nuestro plan cambió. No podíamos simplemente sabotear equipos y medicamentos cuando una vida estaba en inminente peligro. La hermana Carmen me miró y sin palabras, ambas supimos lo que debíamos hacer. Esperamos hasta que el doctor Vega y los cirujanos salieron. Y luego nos dirigimos rápidamente hacia la sala de preparación preoperatoria mencionada en su conversación. Allí encontramos a un joven de unos 20 años, ya sedado y preparado para la cirugía. Trabajando con la eficiencia que años de enfermería nos habían dado, desconectamos los monitores, retiramos las vías intravenosas y preparamos al paciente para moverlo. La hermana Carmen localizó una salida de emergencia cercana que daba a la parte trasera del hospital, mientras yo administraba un estimulante suave para comenzar a revertir la sedación. Con el joven entre nosotras, medio inconsciente pero capaz de moverse con ayuda, nos dirigimos hacia la salida. El peso del muchacho hacía que nuestro avance fuera lento y difícil, pero la adrenalina nos daba fuerzas que no sabíamos que teníamos. Justo cuando alcanzamos la puerta, sonó una alarma. Alguien había descubierto que el paciente no estaba donde debería estar. Aceleramos nuestro paso, saliendo al aire frío de la noche. Ernesto nos esperaba con una carretilla del cementerio, una vista que en cualquier otra circunstancia habría sido macabra, pero que ahora representaba nuestra salvación. Colocamos al joven en la carretilla y comenzamos nuestro regreso al cementerio, moviéndonos tan rápido como podíamos, mientras las luces de emergencia comenzaban a iluminar el hospital detrás de nosotros. Llegamos al mausoleo justo cuando el joven comenzaba a recuperar completamente la conciencia. Estaba confundido y aterrorizado, hablando en un idioma que no reconocíamos inmediatamente.
La hermana Carmen, que había trabajado brevemente en una misión en Europa del Este, identificó algunas palabras en rumano. Con gestos y las pocas palabras que ella recordaba, logramos calmarlo lo suficiente para llevarlo dentro de nuestro santuario. Las otras víctimas que habíamos rescatado previamente nos ayudaron a atenderlo. Le explicamos dónde estaba y por qué lo habíamos traído aquí. Cuando finalmente comprendió que habíamos salvado su vida, lloró y besó nuestras manos repetidamente. Nos dijo que su nombre era Adrian y que había venido a Chile buscando trabajo, solo para ser secuestrado y llevado al hospital con falsas promesas de atención médica gratuita. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra venganza. Ya no se trataba solo de sabotaje y recopilación de información. Ahora incluía el rescate activo de víctimas potenciales. Esta nueva dimensión aumentaba enormemente los riesgos, pero también la efectividad de nuestras acciones. En las semanas siguientes, alternamos entre misiones de sabotaje, documentación de evidencias y rescates selectivos. Utilizamos la información del calendario de extracciones para planificar nuestras intervenciones. No podíamos salvar a todos, una realidad dolorosa que nos atormentaba cada noche, pero cada vida que arrancábamos de las manos del Dr. Vega era una victoria. A medida que nuestras actividades continuaban, los rumores sobre los espíritus vengadores del cementerio crecieron. Alimentamos deliberadamente estas historias, dejando pequeños símbolos religiosos en los lugares que interveníamos. Una cruz dibujada con ceniza en una mesa de operaciones. Un rosario colocado dentro de un contenedor de transporte vacío. Versos bíblicos sobre justicia escritos en los espejos de los vestuarios médicos. El efecto psicológico fue inmediato. Varios técnicos y enfermeros de bajo nivel comenzaron a negarse a participar en procedimientos nocturnos. 2 guardias de seguridad renunciaron abruptamente. Un anestesiólogo solicitó transferencia a otro hospital. La operación del Dr. Vega comenzaba a verse afectada por el miedo. Simultáneamente, a través de Ernesto y nuestra creciente red de aliados, comenzamos a filtrar información selectiva a periodistas independientes. Nunca revelamos nuestra existencia o ubicación, pero proporcionamos suficientes detalles sobre la operación de tráfico de órganos para que comenzaran investigaciones propias. Un reportero particularmente persistente logró conectar varios casos de pacientes desaparecidos con el Hospital San Sebastián, publicando un artículo que, aunque fue rápidamente desacreditado por las autoridades, plantó semillas de duda en la opinión pública. 3 meses después de iniciar nuestra venganza, estábamos listas para la fase más audaz de nuestro plan. Era hora de confrontar directamente a los principales responsables, comenzando por los cirujanos que realizaban las extracciones. Nuestro primer objetivo fue el Dr. Navarro, un cirujano de trasplantes que, según nuestras investigaciones, había participado en al menos 15 extracciones ilegales. Utilizando la información recopilada sobre sus rutinas, identificamos que cada miércoles el Dr. Navarro salía tarde del hospital y caminaba solo hasta el estacionamiento reservado para médicos. Una noche de lluvia particularmente intensa, la hermana Carmen y yo lo interceptamos en ese trayecto. Vestidas con nuestros antiguos hábitos de monjas, aparecimos repentinamente frente a él, emergiendo de entre las sombras como las apariciones que los rumores describían. El efecto fue inmediato y devastador. El Dr. Navarro, un hombre que había cortado cuerpos humanos sin remordimiento, cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. La hermana Carmen habló con una voz deliberadamente monótona, acusándolo de sus crímenes y exigiendo su confesión. Yo mantenía la cámara oculta, grabando cada palabra.
Entre sollozos y súplicas, el doctor Navarro confesó todo. Los nombres de los pacientes, las fechas de las extracciones, los compradores, los pagos recibidos. Nos dio detalles sobre la estructura de la operación que no habíamos conocido antes, incluidos nombres de funcionarios gubernamentales y policías corruptos que proporcionaban protección. Cuando terminó su confesión, le entregamos un sobre con copias de evidencia que lo incriminaba directamente, y le dijimos que tenía 24 horas para presentarse a las autoridades federales con toda esta información o enfrentaría consecuencias peores que la prisión. No sabíamos si cumpliría, pero esa misma noche enviamos copias de su confesión grabada y la evidencia documental a 3 periodistas de confianza y a un juez federal conocido por su integridad. Al día siguiente, el doctor Navarro efectivamente se entregó, desencadenando una investigación preliminar que, aunque inicialmente discreta, comenzó a ejercer presión sobre la operación del doctor Vega. Las semanas siguientes siguieron un patrón similar. Uno por uno, confrontamos a los principales médicos y administradores involucrados. Algunos, como el doctor Navarro, se quebraron inmediatamente. Otros requirieron métodos más persuasivos, como la amenaza de exponer sus actividades a sus familias o la demostración de que ya habíamos infiltrado sus hogares, dejando evidencia de nuestra presencia en sus habitaciones personales. En cada caso, obtuvimos confesiones y forzamos entregas voluntarias a las autoridades. El efecto acumulativo de estas confesiones comenzó a crear fisuras en la protección política y policial que había mantenido a salvo la operación del doctor Vega. Con múltiples testimonios consistentes y evidencia documental respaldando cada acusación, incluso los funcionarios más corruptos comenzaron a distanciarse del esquema de tráfico de órganos. La presión mediática aumentó, con reportajes que ya no podían ser simplemente desestimados como sensacionalismo. Durante todo este proceso, continuamos rescatando víctimas y ampliando nuestro santuario. El mausoleo original ya no era suficiente, así que con la ayuda de Ernesto establecimos una red de refugios en diferentes mausoleos abandonados del cementerio, conectados por pasajes subterráneos que el sepulturero conocía. Los sobrevivientes más fuertes ayudaban a cuidar a los recién llegados, creando una comunidad clandestina de sanación y resistencia. Finalmente, 6 meses después de iniciar nuestra venganza, llegó el momento de confrontar al doctor Alejandro Vega. Para entonces, su imperio se desmoronaba a su alrededor. La mayoría de sus colaboradores había sido arrestada o había huido. Las autoridades federales habían tomado control del hospital, aunque el doctor Vega mismo permanecía inexplicablemente libre, protegido por conexiones que ni siquiera nuestras investigaciones habían descubierto. Para esta confrontación final, necesitábamos algo más que testimonios y documentos. Necesitábamos atraparlo en el acto. A través de nuestra red de informantes, descubrimos que el doctor Vega, desesperado por recuperar algo de sus pérdidas financieras, había organizado una última extracción importante. Un comprador extranjero pagaría una suma exorbitante por el corazón y los pulmones de un paciente compatible, y la operación se realizaría en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Con esta información, elaboramos nuestro plan, más arriesgado. La hermana Carmen se infiltraría en la clínica haciéndose pasar por una enfermera contratada especialmente para el procedimiento. Yo, junto con Carlos y 2 de nuestros aliados más confiables, estaríamos posicionados estratégicamente alrededor de la clínica, listos para intervenir si algo salía mal. Ernesto esperaría en un vehículo a una distancia segura, preparado para nuestra escapada. La noche de la operación llegó.
La hermana Carmen entró en la clínica mientras el resto tomábamos nuestras posiciones. Durante las primeras horas, todo procedió según lo planeado. A través de un pequeño dispositivo de comunicación, la hermana Carmen nos informaba periódicamente sobre los preparativos para la cirugía. El doctor Vega había llegado, junto con 2 cirujanos y un anestesiólogo. El paciente, un joven, indigente que había sido secuestrado días antes, estaba siendo preparado. Justo cuando estaban a punto de comenzar la operación, la hermana Carmen dio la señal. Inmediatamente, Carlos y nuestros aliados cortaron la electricidad principal de la clínica. En la confusión momentánea que siguió, antes de que los generadores de emergencia se activaran, entré en la clínica usando la ruta que la hermana Carmen había dejado preparada. Cuando las luces de emergencia se encendieron, el doctor Vega y su equipo se encontraron rodeados. La hermana Carmen y yo, nuevamente vestidas con nuestros hábitos de monjas, bloqueábamos la única salida de la sala de operaciones. Detrás de nosotras, Carlos y los otros aseguraban al personal de seguridad. El rostro del doctor Vega al vernos fue una mezcla de horror y reconocimiento. La sangre abandonó sus mejillas y por un momento pareció que podría desmayarse. La hermana Carmen habló primero, su voz tranquila pero implacable. Le recordó quiénes éramos. Le habló de nuestras hermanas fallecidas, de las víctimas que habíamos rescatado, de los meses viviendo en tumbas para poder detenerlo. Mientras ella hablaba, yo me acerqué al joven inconsciente en la mesa de 1900 operaciones y comencé a desconectar los equipos, preparándolo para ser evacuado. Los otros cirujanos y el anestesiólogo, al comprender la situación, no ofrecieron resistencia. Probablemente ya habían escuchado los rumores sobre las monjas fantasmas y estaban demasiado aterrorizados para intervenir. El doctor Vega, sin embargo, finalmente superó su shock inicial. Con un movimiento rápido, sacó un arma de su bata y apuntó directamente a mi cabeza. Me ordenó alejarme del paciente, diciendo que prefería matar al chico allí mismo antes que permitir que arruináramos esta última operación. Sus ojos mostraban la desesperación de un hombre que lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero en mi memoria se desarrolla lentamente, cada detalle preservado con claridad cristalina. La hermana Carmen se movió con una velocidad que no creía posible, colocándose entre el arma y yo. El doctor Vega, sorprendido por su movimiento, vaciló momentáneamente. Ese instante de duda fue todo lo que Carlos necesitó para derribarlo desde atrás. El arma cayó al suelo y se disparó, la bala rebotando inofensivamente contra una pared. En el caos que siguió, aseguramos al doctor Vega y a su equipo, mientras Carlos llamaba a las autoridades federales con las que habíamos establecido contacto previamente. Esta vez, no habría protección política que pudiera salvarlo. No cuando había sido capturado en pleno acto, con un paciente inconsciente preparado para una extracción ilegal y testigos dispuestos a declarar. Antes de que llegaran las autoridades, tuve un momento a solas con el doctor Vega. Lo miré a los ojos, buscando entender cómo un médico que había jurado salvar vidas podía haber creado tanto sufrimiento. Le pregunté si alguna vez había pensado en las personas cuyas vidas había destruido, en las familias que habían perdido seres queridos por su avaricia. Su respuesta fue una risa amarga. Me dijo que en este mundo las personas como él siempre ganaban y que incluso si iba a prisión, sus conexiones internacionales asegurarían que nunca permaneciera allí por mucho tiempo. Me dijo que éramos ingenuas al pensar que habíamos terminado con el tráfico de órganos, que mientras hubiera demanda y pobreza siempre habría personas dispuestas a hacer lo que él había hecho. No respondí a sus palabras. En cambio, saqué
un pequeño crucifijo que había llevado conmigo desde nuestros días en el hospital y lo coloqué en su mano. Le dije que rezaría por su alma, no porque lo mereciera, sino porque eso era lo que la hermana Isabel habría querido que hiciera. Su expresión de desprecio flaqueó por un momento, y por primera vez vi algo parecido al remordimiento en sus ojos. Cuando las autoridades llegaron, la hermana Carmen y yo ya nos habíamos ido, llevándonos al joven rescatado con nosotras. Dejamos atrás suficiente evidencia para asegurar que el doctor Vega y sus cómplices enfrentaran la justicia, pero mantuvimos nuestra identidad en las sombras. Nuestro trabajo no había terminado. Todavía había víctimas que necesitaban cuidado, y sospechábamos que la red de tráfico de órganos se extendía más allá del Hospital San Sebastián. Esa noche, mientras regresábamos a nuestro santuario en el cementerio, la hermana Carmen y yo compartimos un momento de silencio mirando hacia el hospital en la distancia. Habíamos logrado lo que muchos habrían considerado imposible. 2 monjas, que habían sido dadas por muertas, habían desmantelado una operación criminal protegida por poder y dinero. Habíamos hecho justicia por nuestras hermanas caídas y por incontables víctimas anónimas. Pero ambas sabíamos que esta victoria venía con un costo. Ya no éramos las mismas mujeres que habían ingresado a ese mausoleo hace más de un año. Nuestras manos, antes dedicadas únicamente a curar, ahora también conocían cómo causar miedo y dolor. Nuestros corazones, antes llenos de perdón incondicional, ahora albergaban una justicia más severa. Nuestras almas, antes serenas en la certeza de nuestra fe, ahora navegaban aguas más turbulentas. Con el doctor Vega capturado y su operación desmantelada, una fase de nuestra misión había concluido. Pero mientras mirábamos hacia las luces de la ciudad, más allá del cementerio, sabíamos que nuestro camino apenas comenzaba. El mundo que habíamos descubierto en las sombras requeriría nuestra vigilancia por mucho tiempo más. Y estábamos preparadas para responder a ese llamado, sin importar dónde nos llevara. Han pasado 5 años desde aquella noche en la clínica privada, donde confrontamos al doctor Vega por última vez. 5 años de transformaciones, de sanación y de un nuevo propósito que nunca habríamos imaginado en nuestros días como monjas enfermeras en el Hospital San Sebastián. El doctor Vega fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de sus conexiones y recursos, la evidencia en su contra era abrumadora. Las múltiples confesiones de sus cómplices, la documentación meticulosa que habíamos recopilado y el hecho de haber sido capturado en pleno acto criminal sellaron su destino. Más importante aún, su caso abrió la puerta a investigaciones más amplias sobre redes internacionales de tráfico de órganos, llevando a arrestos y desmantelamientos en 3 continentes. La hermana Carmen y yo nunca nos presentamos oficialmente ante las autoridades. Para el mundo exterior, las hermanas Lucía y Carmen permanecieron como parte de la leyenda urbana de las monjas fantasmas que habían vengado a sus hermanas y a las víctimas del hospital. Solo un pequeño círculo de personas conocía la verdad completa, y todos ellos habían jurado guardar nuestro secreto. Nuestro santuario en los mausoleos abandonados evolucionó con el tiempo. Lo que comenzó como un refugio desesperado se transformó en algo que nunca habríamos podido predecir. Con la ayuda de Ernesto y otros aliados, convertimos esos espacios subterráneos en un centro de recuperación para sobrevivientes de tráfico humano de todo tipo.
Las víctimas llegaban a nosotros a través de una red discreta de trabajadores sociales, médicos comprometidos y activistas que habían escuchado rumores sobre un lugar seguro donde los más vulnerables podían encontrar sanación fuera del sistema. Mantuvimos nuestros hábitos de monjas, no como un engaño, sino como un recordatorio de nuestros orígenes y valores fundamentales. Pero ya no respondíamos a la jerarquía de la Iglesia. Nuestra congregación ahora consistía en aquellos que habían sido abandonados por la sociedad, aquellos cuyas voces habían sido silenciadas, aquellos que necesitaban no solo curación física, sino también la restauración de su dignidad y esperanza. La hermana Carmen desarrolló un programa de rehabilitación psicológica para los sobrevivientes, combinando su formación religiosa con técnicas terapéuticas modernas que aprendió de profesionales que ocasionalmente visitaban nuestro santuario. Yo continué enfocándome en la atención médica, ampliando mis conocimientos a través de libros y entrenamiento práctico con médicos aliados que venían secretamente a enseñarnos nuevas técnicas y tratamientos. El cementerio, que una vez fue nuestro escondite, se convirtió en nuestro hogar permanente. Con el tiempo, Ernesto logró transferir legalmente la propiedad de varios mausoleos abandonados a una fundación benéfica que creamos con identidades anónimas. Construimos pasajes subterráneos adicionales, instalamos sistemas discretos de electricidad y agua y creamos un espacio que, aunque oculto del mundo exterior, estaba lleno de luz y esperanza. Los sobrevivientes que pasaban por nuestro santuario venían de todas partes del mundo. Algunos permanecían solo el tiempo necesario para recuperarse físicamente. Otros se quedaban meses o incluso años, contribuyendo a nuestra comunidad mientras reconstruían sus vidas. Muchos, una vez recuperados, se convertían en parte de nuestra red, ayudando a identificar y rescatar a otras víctimas potenciales. Nuestra misión también evolucionó. Ya no nos limitábamos a enfrentar a traficantes de órganos. Nuestra red de informantes y aliados nos alertaba sobre diferentes formas de explotación humana, desde tráfico sexual hasta trabajo forzado y experimentación médica ilegal. No siempre interveníamos directamente como lo habíamos hecho con el Dr. Vega, pero proporcionábamos información crucial a periodistas y autoridades confiables, siempre desde las sombras, siempre protegiendo nuestra identidad y ubicación. La leyenda de las monjas fantasmas creció con los años, adquiriendo elementos que nunca fueron parte de nuestra realidad. Se decía que podíamos aparecer y desaparecer a voluntad, que teníamos poderes sobrenaturales, que podíamos leer las mentes de los criminales. Estos rumores, aunque fantasiosos, servían a nuestro propósito. El miedo a lo desconocido resultó ser una herramienta poderosa para disuadir a aquellos que consideraban explotar a los vulnerables. En cuanto a nuestras hermanas perdidas, Isabel y María, mantuvimos viva su memoria de maneras tanto visibles como invisibles. Construimos una pequeña capilla subterránea donde sus nombres estaban inscritos junto con los de todas las víctimas, confirmadas del esquema de tráfico de órganos. Cada año, en el aniversario de su muerte, realizábamos una ceremonia a la que asistían todos los residentes actuales de nuestro santuario, recordando su sacrificio y renovando nuestro compromiso con la misión que había nacido de su pérdida. Mi relación con la fe cambió profundamente durante estos años. Hubo momentos en que dudé de todo lo que una vez había creído. Momentos en que me pregunté si Dios podía perdonar las acciones que habíamos tomado en nombre de la justicia. La hermana Carmen experimentó crisis similares, pero con el tiempo, ambas llegamos a una comprensión más profunda y compleja de nuestra espiritualidad.
Ya no veíamos la fe como un conjunto de reglas rígidas, sino como un llamado a la acción compasiva en un mundo lleno de sufrimiento. Nuestras oraciones se transformaron de súplicas por guía divina a conversaciones honestas, con lo que sea que gobierne este universo imperfecto. Un día, hace aproximadamente 2 años, recibimos a una visitante inesperada. Una mujer joven, no mayor de 20 años, llegó a la entrada del cementerio preguntando específicamente por las monjas que ayudaban a los necesitados. Ernesto, siguiendo nuestros protocolos, inicialmente negó cualquier conocimiento, pero la joven persistió, mostrándole una pequeña cruz de madera que inmediatamente reconocí cuando Ernesto me la trajo. Era idéntica a las que la hermana Isabel solía tallar para los niños del hospital. La joven fue traída a nuestro santuario con los ojos vendados, una precaución que tomábamos con todos los visitantes nuevos. Cuando finalmente nos encontramos, nos contó su historia. Su nombre era Gabriela, y era la hermana menor de una paciente que había desaparecido del Hospital San Sebastián 6 años atrás. Durante años había buscado respuestas, siguiendo cada rumor y pista, hasta que finalmente escuchó las historias sobre las monjas del cementerio. Con lágrimas en los ojos, nos mostró una fotografía de su hermana, una joven sonriente que reconocí inmediatamente. Había sido una de nuestras primeras pacientes en el hospital, una chica con una condición cardíaca tratable que había desaparecido misteriosamente. Con el corazón pesado, tuve que confirmarle que su hermana probablemente había sido una de las primeras víctimas del esquema de tráfico de órganos, antes incluso de que nosotras descubriéramos lo que estaba sucediendo. Esperaba ira, recriminación, preguntas sobre por qué no habíamos podido salvarla. En cambio, Gabriela nos agradeció. Agradeció que finalmente alguien le diera respuestas, que alguien hubiera luchado para que lo que le sucedió a su hermana no le sucediera a otros. Nos pidió unirse a nosotras para honrar la memoria de su hermana, ayudando a prevenir que otras familias experimentaran su misma pérdida. Gabriela se convirtió en uno de nuestros miembros más dedicados, especializándose en la identificación de potenciales víctimas y en la creación de campañas de concientización que, sin revelar nuestra existencia, alertaban a las comunidades vulnerables sobre los métodos de los traficantes. Su presencia nos recordaba constantemente por qué habíamos comenzado este camino y por qué debíamos continuar sin importar lo difícil que fuera. Hoy, nuestro santuario alberga a 37 residentes permanentes y proporciona atención temporal a docenas más cada año. Hemos establecido conexiones con organizaciones similares en otros países, creando una red internacional de refugios para sobrevivientes de tráfico humano. Nuestros métodos han sido adaptados y replicados, aunque pocos conocen el origen real de este modelo o las 2 monjas que lo iniciaron desde un mausoleo abandonado. A veces, en las noches tranquilas, cuando todos duermen, la hermana Carmen y yo subimos a la superficie del cementerio y contemplamos las luces de la ciudad a lo lejos. El Hospital San Sebastián, ahora bajo nueva administración y estricta supervisión, continúa su misión original de servir a los más necesitados. Las tumbas que nos rodean, una vez símbolos de nuestro aislamiento y desesperación, ahora representan un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la importancia de protegerla. En esos momentos, a menudo me pregunto qué pensarían las hermanas Isabel y María de lo que hemos construido a partir de su sacrificio. Si aprobarían las decisiones que tomamos, los métodos que empleamos, el camino que elegimos. No tengo respuestas definitivas, solo la convicción de que hicimos lo que creímos necesario en circunstancias que nadie debería enfrentar.
Han pasado 1825 días desde que desperté en ese mausoleo frío, creyendo que sería mi tumba. 1825 días de lucha, de pérdida, de transformación y de propósito renovado. Mi nombre sigue siendo Hermana Lucía, aunque lo que ese nombre significa ha cambiado profundamente. Ya no soy simplemente una monja enfermera con votos de obediencia y servicio dentro de las estructuras establecidas. Soy algo diferente, algo que no tiene nombre en los textos religiosos o médicos. La venganza que una vez nos motivó se ha transformado en algo más perdurable. Ya no actuamos por ira o por un deseo de retribución, sino por la convicción de que cada vida salvada honra a aquellos que perdimos. Cada sobreviviente que encuentra sanación en nuestro santuario es un testimonio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar un camino. El doctor Vega una vez me dijo que personas como él siempre ganarían, que el sistema estaba diseñado para favorecer a los poderosos y despiadados. Le demostré que estaba equivocado, no solo a través de su caída, sino a través de lo que construimos después. Un sistema alternativo basado no en la explotación, sino en la compasión, no en el beneficio, sino en la sanación, no en el miedo, sino en la esperanza. No sé cuánto tiempo más podré continuar este trabajo. Los años en el mausoleo dejaron secuelas en mi cuerpo que ninguna medicina puede borrar completamente. La hermana Carmen también muestra signos de enfermedades que mantenemos en privado para no preocupar a los demás, pero hemos entrenado a una nueva generación de cuidadores, personas como Gabriela, que continuarán lo que comenzamos cuando ya no estemos. A veces, en mis oraciones, imagino que me reúno con las hermanas Isabel y María en algún lugar más allá de esta vida. Imagino contándoles todo lo que hemos logrado, los cientos de vidas salvadas, los traficantes expuestos, los sistemas de protección creados. Imagino sus rostros iluminados con la comprensión de que su sacrificio tuvo un propósito mayor del que jamás podríamos haber imaginado. Y en esos momentos siento una paz que trasciende la lógica o la doctrina, una certeza de que, a pesar de los caminos inesperados que hemos recorrido, a pesar de las líneas que hemos cruzado, seguimos siendo fieles a la esencia más profunda de nuestra vocación. Aliviar el sufrimiento, proteger a los vulnerables, ser las manos que curan en un mundo lleno de heridas. Las campanas de la catedral de la ciudad suenan a lo lejos, marcando la medianoche. Otro día comienza, otro día de oportunidades para hacer una diferencia, para salvar una vida, para ofrecer esperanza donde antes solo había desesperación. La hermana Carmen me mira y asiente. Es hora de regresar al santuario, a las personas que dependen de nosotras, a la misión que nos encontró cuando pensábamos que todo estaba perdido. Mientras descendemos nuevamente hacia nuestro hogar subterráneo, una brisa suave mueve las hojas de los árboles del cementerio. Por un momento casi puedo escuchar las voces de Isabel y María en el susurro del viento, recordándome que incluso en los lugares más inesperados, la vida, la misión y el propósito pueden florecer. Y, con ese pensamiento, cruzo el umbral hacia nuestro santuario, lista para enfrentar lo que sea que el nuevo día traiga. Nos enterraron vivas, creyendo que eso sería nuestro fin. No podían imaginar que sería nuestro comienzo. No podían saber que de esa oscuridad surgiría una luz que continuaría brillando mucho después de que nosotras ya no estuviéramos. Una luz que comenzó como venganza, pero que se transformó en algo mucho más poderoso: redención.